Entonces, por ahora tenemos una nueva sintaxis. ¿Qué vamos a hacer con esa nueva sintaxis? ¿Qué vamos a poder escribir? ¿Qué significado le va a dar a todas las cosas que escribí? Entonces, tenemos que darle semántica a esa sintaxis. En la lógica proposicional, ¿cómo se le dio sintaxis? ¿Cómo se le dio semántica a la sintaxis de la lógica proposicional? Por medio de un concepto que se llama las interpretaciones. O sea, dijimos, no podemos pronunciarnos sobre la verdad de una fórmula si no me dicen la variable proposicional P es verdadero o falso, la variable proposicional Q qué es, la variable proposicional Z qué es. Cuando yo sepa esas variables, qué valor de verdad toman, yo le digo la proposición completa, qué valor de verdad toma. Pero si no me dicen qué valores de verdad toman, no le puedo decir. Y entonces nos inventamos el concepto de interpretación. Una interpretación es darle un valor de verdad a cada una de las variables. Y después nos inventamos un concepto de unas fórmulas que son satisfactibles cuando hay una interpretación que las satisface. Pero hay unas superfórmulas que no importa cuál era la interpretación, siempre daban verdad. Entonces esas fórmulas llamamos fórmulas, las grandes verdades, las llamamos tautologías. Y realmente esas eran nuestros axiomas, nuestros teoremas, eran tautologías. Como aquí mi semántica, mi sintaxis es más rica, entonces mi semántica pues no puede ser la misma. En particular, ahora tengo predicados, ya no tengo letras proposicionales, ahora tengo símbolos de variables, símbolos de constante. Entonces, tengo que pronunciarme sobre la verdad o falsedad de fórmulas como esta, como estas que podríamos escribir. Por ejemplo, esta fórmula, ¿es verdadera o es falsa? ¿Cómo quiere que yo le diga si es verdadera o es falsa? Entonces me tiene que dar unas reglas de semántica, pero esa fórmula es cerrada. Luego, esa fórmula o puede ser satisfactible, puede ser válida, van a pasar las mismas cosas que pasaban en la lógica proposicional, pero con mi nueva semántica. Primero que todo es, ¿cómo me pronuncio sobre la verdad de eso? Entonces yo diría, pues dígame quién es P, por lo menos. Dígame quién es Q, para yo poder pronunciarme sobre la verdad, ¿no? Que P es ser hincha del Cali y que Q es ser hincha del América. Entonces voy a tratar de interpretar qué dice eso para yo tratar de decir si eso es verdad o eso es mentira. Pero no, otro me dice, no, P es ser estudiante de Univalle y Q es ser estudiante de la Nacional. Entonces, ¿será que eso sí es la verdad? O no, P significa que vivo en el sur y Q significa que vive en el norte. Entonces, ¿será que eso que dice ahí es verdad? Todo depende, y R, falta R. Tengo que decir quién es P, quién es Q, quién es R, para poder pronunciarme sobre la verdad de eso. Entonces, lo mismo que me pasaba con una fórmula del cálculo de predicados, si yo les dijera, si yo les preguntara hoy, que ya saben cálculo lógica proposicional, si yo les dijera, P y Q implica R, ¿eso es verdad o es falso? ¿Qué me dirían ustedes? Pero es verdad que P y Q son verdad. Es verdad, si P es verdad, Q es verdad y R es no sé qué, es verdad, sí pasa, sí en tal interpretación, ¿cierto? Pero si yo les digo esta, mmm, les digo, ¿será que esa fórmula es verdad? Esa es una tautología, ¿cierto? Entonces, ustedes no depende de quién es la interpretación. ¿Pero por qué es verdad? Porque en cualquier interpretación eso va a dar verdad. Entonces, el concepto de interpretación era central en la semántica de la lógica proposicional. Pues aquí también hay un concepto que va a ser central. También hay un concepto que va a ser central, que es eh, que va a ser el concepto de modelo y allá vamos a llegar. Entonces, quiero decir si una fórmula es verdad o no. Entonces, la semántica de una fórmula tiene que ver con valorar la verdad o falsedad del predicado. O sea, eso es verdad o es falso. Entonces, hay unos predicados muy fáciles. Por ejemplo, que el predicado dice true. Ah, bueno, ese predicado siempre es verdad. O que el predicado es el predicado false. Ah, ese siempre da falso. Que el predicado es P de término 1, término 2 hasta término K. Digo, yo no sé, su valor de verdad depende de lo que significa P.
Si P es, no sé, ser hincha, ser no sé qué, me tiene que decir qué es P para yo decir si ese predicado es verdad o es falso. O sea que me pasa lo mismo que con las letras proposicionales. El predicado dependía si la letra proposicional era verdadera o falsa, el valor de verdad. Entonces aquí nos pasa lo mismo. Mientras yo no sepa si esto es verdadero o falso, no puedo pronunciarme sobre la verdad o falso. No sepa qué significa P, no puedo pronunciarme sobre la verdad o falsedad de ese predicado. Pero esos no son los únicos predicados. Hay unos predicados que son compuestos. Por ejemplo, no algo. Entonces, pues, bueno, pues hacemos lo mismo que hacemos luego provisional. Me averiguo si esto es verdad o no. Y si esto es verdad, digo que la negación da falso. Y si esto es falso, digo que la negación da verdad. O sea, la semántica de este predicado depende de la semántica del predicado phi. Y yo ya sé qué significa la negación. Lo mismo pasa con cualquier operador binario. Phi 1 y o implica equivalente a phi 2. Entonces digo, no, me averiguo la verdad de phi 1, la verdad de phi 2 y luego concluyo sobre la verdad de esta operación binaria. O sea que con esos no tengo problemas. Si yo ya tengo cómo calcular la verdad de cada uno de ellos, calculo la verdad del operador binario. Pero tengo estos nuevos. A al revés, X, palito, phi 2.5. Entonces su valor de verdad depende ¿de qué? De que todos los X que cumplen el predicado, el primero, vamos a llamarlo sí, cumplan también el predicado segundo que se llama phi. Entonces, esa es la intuición. Una fórmula cuantificada con una A al revés va a ser verdad si todos los X que cumplen con el predicado de la izquierda cumplen también el predicado de la derecha. Esa va a ser la semántica asociada a la A al revés. Por eso esa A al revés se le va a llamar un para todo, cuantificador universal. Uno cuando lo ve dice para todo, porque dice, es que para todo X que cumpla con el de la izquierda, cumple el de la derecha. Ojo con esa semántica. Y a esa semántica se le va a llamar una conjunción generalizada. Dice, conjunción, pero yo no veo conjunciones. Vamos a ver que esto es una conjunción general, es la conjunción de muchas cosas. Bien, porque es para todo X pasa esto. Entonces, cojo el uno, cojo el otro, y digo, todos cumplen con esto. O sea, ese y ese y ese y ese y ese y ese cumplen con algo. O sea, es una conjunción de muchos. Le llaman conjunción porque en lógica proposicional sería una conjunción y que pasa van a envolver. Exactamente, exactamente. Por eso se llama conjunción generalizada. La conjunción es de dos, A y B. Pero aquí, como es un para todo, la conjunción es de, si el conjunto X tiene 10 elementos, yo digo, por ejemplo, todos los estudiantes de discretas están viendo fundamentos de programación orientada a objetos. Entonces, supongamos, ¿sí? Entonces, yo cojo cada uno de los estudiantes de discretas, digo, pongo la afirmación. Diego está matriculado en fundamentos de programación orientada a objetos. Laura está matriculado, David está matriculado. Entonces, si todos están matriculados, esa frase es cierta. Pero si alguno no está matriculado en el orientado a objetos, esa frase es falsa, porque para ese esa conjunción falla y falso y cualquier cosa está falso. Entonces, ¿cuándo se cumple un para todo? Cuando todos cumplen algo. Eso es una conjunción. Pero no una conjunción de dos, sino una conjunción de muchos. Entonces se va a llamar conjunción generalizada. ¿Listo? Ahora, el otro cuantificador, su valor de verdad depende de que exista un X que cumpla el predicado de la izquierda y también cumpla el de la derecha. Entonces necesitamos, la idea de esta es que diga, por eso se llama el cuantificador existencial. Existe un X que cumple sí y que cumple sí. ¿Sí? Es como un OR, con una disyunción. Es uno de estos cumple con, entonces yo digo, o Diego, o Ana Sofía, o Laura, o David, o Juan José, o bueno, Ana, bueno, no me los sé todos, pero casi ya me los voy aprendiendo. Entonces, entonces si uno de ustedes cumple con eso, ya el O se cumple. Pero si uno de ustedes cumple con eso, quiere decir que hay al menos uno que cumple con eso. Y aparte de No, no. Esta es la semántica de estos dos cuantificadores.
¿sí? Pero que uno pueda decir, uno va a poder decir, o sea, acuérdense que estos predicados se pueden hacer con los operadores binarios que ya conocemos. Luego podemos usar o exclusivo por allá adentro sin ningún problema. ¿Sí? Pero el existe no es uno exclusivo, es un o de alguno. ¿Sí? Si yo quiero decir hay uno y solo uno, tendría que ver si lo puedo decir con lo que ya está. De pronto lo puedo decir. O sea, de pronto, no sé si lo puedo decir o de pronto me tengo que inventarme algo más por encima de la lógica de predicados como un operador adicional. De hecho, en algunas partes lo ponen con una admiración. Existe un único X tal que no sé qué. Pero yo creo que eso se puede expresar con lógica de predicados solo. No sé, no recuerdo en estos momentos. Sí, señor. No. Eh, no, que las categorías son como otra cosa. O sea, no son expresiones categóricas. Las categorías son otra cosa más abstracta. ¿Mm? No son. O, mejor dicho, en este momento no sabría decirte si una, una versión de categoría coincidiría con esto. Pero categoría es un concepto más abstracto que el concepto de lógicas y todas las cosas. Digamos, tendríamos que ver, unificar, ¿cómo se llama? Me están preguntando si estos son como expresiones categóricas. Tendríamos que unificar semántica de las cosas que estamos hablando. Porque en matemáticas existen unas cosas que llaman categorías, que son eh, son abstracciones más arriba de todas estas cosas. Se llaman categorías. Pero entonces no sé si la palabra categoría que yo estoy utilizando es esa o es una palabra en otro contexto que le pusieron expresiones categóricas, no lo sé. Pero digamos, estas son expresiones cuantificadas, que es lo que uno lo haría. Son cuantificadores, son expresiones cuantificadas. El para todo y el existe son cuantificadores. Cuantificadores tienen que contar. Para todo, o sea, todos, o existe, cuento y hay al menos uno. Entonces, por eso se llaman cuantificadores, porque de alguna manera cuentan, pero no cuentan realmente cuántos, sino cuentan si todos o si alguno, pero no dice cuántos. Entonces, no es un cuantificador de dar el número exacto, sino un cuantificador de decir si todo el mundo cumple con algo o si hay alguien que cumple con algo. Esa es la intuición de estas dos nuevas fórmulas. Y con estas dos nuevas fórmulas, combinándola con los operadores binarios que ya había y enriqueciéndola con que no solo hay letras proposicionales, sino predicados, armamos la lógica de predicados. Y con esa lógica de predicados, ahora podemos modelar el lenguaje natural de manera más cercana a lo que uno escribe en lenguaje natural. Sin embargo, habrá cosas que no son fáciles de modelar en esta lógica de predicados. Entonces, si yo quiero decir si una fórmula es verdad o no, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle verdad a esto. Interpretar los símbolos de constante, de función y de predicado. Que alguien me diga, esa constante es como si fuera el cero. Que alguien me diga, la función que hay ahí es la función de saber si la persona mide, cuánto mide una persona, o la temperatura, o cosas así. Y ese predicado que mide si la persona es amiga de o no es amiga del otro. Alguien me tiene que decir el significado de esas cosas para poder interpretar los símbolos y pronunciarme sobre su verdad. A esa manera de decirme las cosas se le llama un modelo. En lógica predicada proposicional se llamaban interpretaciones, aquí se llaman modelos, porque son más complejos que no simplemente decir esto es verdad o esto es falso. Hay que decir qué significan las constantes, qué significan las funciones, qué significan los predicados. A eso le llaman un modelo. Y una vez me digan el modelo, yo puedo calcular la verdad o falsedad de la proposición con respecto a ese modelo. Así como yo miraba la verdad o falsedad de una fórmula proposicional con respecto a una interpretación. Y luego voy a poder decir que es, y luego voy a poder decir lo que hacía con la otra, que si es verdad con respecto a un modelo satisfactible, pero que si es verdad en cualquier modelo que se me pueda ocurrir, entonces sería una verdad, súper verdad, que la llamaríamos tautologías o cosas de ese estilo. Entonces, para eso es la semántica.
para, esta es la intuición de la semántica que le vamos a dar a la lógica de predicados,